Hola, bienvenido a nuevos relatos escalofriantes. Te recuerdo que si te gusta el video me ayudes con un like y a suscribirte para más contenido. Sin más que decir. Empecemos con los relatos. El encargo nocturno. Mi nombre es Tomás y soy taxista en una gran ciudad. Una noche, recibí un encargo en una zona poco transitada de la ciudad. La dirección parecía ser una casa antigua y alejada del centro, pero no le di mucha importancia y me dirigí hacia allí. Cuando llegué, noté que la casa estaba en mal estado y que no había luces encendidas. Toqué la bocina varias veces, pero nadie salió. Estaba a punto de irme cuando vi a una persona acercándose lentamente al taxi desde la oscuridad. El hombre parecía nervioso y me pidió que lo llevara a un lugar lejano, sin dar detalles. A regañadientes, acepté y comenzamos el viaje. Durante el trayecto, el hombre permaneció en silencio, mirando por la ventana con expresión sombría. A medida que avanzábamos, comencé a sentirme incómodo. La atmósfera en el taxi era tensa y opresiva, como si algo estuviera mal. Decidí preguntarle al hombre sobre su destino, pero antes de que pudiera abrir la boca, él me dijo en un tono frío y calmado: «No te preocupes, llegaré a mi destino a tiempo». Cuando finalmente llegamos a su destino, me quedé sorprendido al ver que era un cementerio antiguo y abandonado. El hombre pagó la tarifa y se bajó del taxi sin decir una palabra más. Mientras conducía de regreso a la ciudad, me invadió una sensación de malestar y terror. Al llegar a casa, no pude quitarme de la cabeza la extraña experiencia que acababa de vivir. ¿Quién era ese hombre y cuál era su conexión con el cementerio? Nunca encontré respuestas a esas preguntas, pero la experiencia me dejó con una profunda sensación de inquietud y un miedo persistente a lo desconocido. El comienzo del horror. Mi nombre es David y trabajo como chofer de bus escolar en un pequeño pueblo. Todo comenzó hace unas semanas, cuando empecé a notar cosas extrañas en mi ruta diaria. Durante el trayecto, escuchaba susurros y risas que parecían venir de la parte trasera del autobús, pero cuando me volteaba para mirar, no veía a nadie. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, pero las cosas se volvieron más perturbadoras con el tiempo. Los niños comenzaron a quejarse de que sentían frío y veían sombras moviéndose en el autobús, incluso cuando las ventanas estaban cerradas y no había nadie más en el vehículo. Una tarde, mientras esperaba a que los niños terminaran las clases, sentí una presencia junto a mí en el asiento del conductor. No había nadie allí, pero sentí como si alguien me observara fijamente. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras intentaba ignorar la sensación de malestar que me invadía. Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, vi una sombra en el espejo retrovisor que parecía moverse por sí sola. Traté de mantener la calma, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Cuando llegué a mi destino, salí rápidamente del autobús y corrí hacia mi casa, sintiendo que algo me seguía de cerca. Decidí investigar la historia del autobús y descubrí que había sido utilizado para transportar a niños a una escuela que había sido cerrada debido a una serie de eventos trágicos. Se decía que los espíritus de los niños fallecidos seguían vagando por el autobús, buscando venganza por su prematura muerte. Esa noche, mientras dormía en mi casa, sentí una presencia en mi habitación. Abrí los ojos y vi a un niño pequeño parado al pie de mi cama, mirándome fijamente con ojos vacíos y fríos. Grité y encendí la luz, pero la figura desapareció ante mis ojos, dejándome con una sensación de horror que nunca olvidaré. Desde entonces, he evitado conducir el autobús escolar y he buscado otro trabajo. La experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que no podemos explicar y que a veces, el pasado regresa para atormentarnos de las formas más inesperadas. La visita al supermercado. Soy Michael y esta historia ocurrió hace unos meses, pero aún me estremezco al recordarla. Era un día normal y soleado cuando decidí hacer algunas compras en el supermercado local.
Al entrar, noté que el ambiente parecía extrañamente tranquilo y silencioso, a pesar de que normalmente estaba lleno de gente y bullicio. Mientras caminaba por los pasillos, comencé a sentir una sensación de malestar y opresión, como si algo estuviera mal. Ignoré la sensación y continué con mis compras, pero la sensación de que algo no estaba bien no desapareció. En el pasillo de las conservas, vi a una mujer de aspecto desaliñado que parecía seguirme con la mirada. Traté de ignorarla y seguí adelante, pero cuando miré de nuevo, la mujer había desaparecido. Me sentí inquieto y decidí terminar mis compras lo más rápido posible. Mientras estaba en la fila para pagar, noté a un hombre de aspecto siniestro que parecía estar observándome fijamente. Traté de ignorarlo, pero cuando me di la vuelta para mirar de nuevo, el hombre había desaparecido. La sensación de miedo y paranoia se apoderó de mí mientras salía apresuradamente del supermercado. Decidí investigar la historia del supermercado y descubrí que había sido construido en un terreno que había sido utilizado como cementerio décadas atrás. Se decía que el lugar estaba encantado por los espíritus de aquellos que habían sido enterrados allí, y que a veces se manifestaban de formas extrañas y aterradoras. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño y perturbador. Soñé que estaba atrapado en el supermercado, rodeado de sombras y susurros inquietantes. Cuando me desperté, sentí que algo estaba mal y decidí nunca más volver al supermercado. Desde entonces, he evitado ese supermercado y he buscado otros lugares para hacer mis compras. La mudanza a la casa nueva. Somos la familia Smith y recientemente nos mudamos a una casa antigua en las afueras de la ciudad. Al principio, todo parecía perfecto, la casa era espaciosa y tenía un encanto rústico que nos enamoró de inmediato. Sin embargo, pronto comenzamos a experimentar cosas extrañas que nos hicieron cuestionar nuestra decisión de mudarnos. Una noche, mientras dormíamos, mi esposa y yo fuimos despertados por un suave susurro que parecía provenir de las paredes. Al principio, pensamos que era solo el viento o algún animal en el ático, pero los susurros continuaron todas las noches, haciéndose más fuertes y persistentes. Empezamos a notar otros fenómenos extraños en la casa, como luces que se encendían y apagaban solas, puertas que se abrían y cerraban sin razón aparente, y objetos que desaparecían y reaparecían en lugares inesperados. Nos sentíamos cada vez más intranquilos y decidimos investigar la historia de la casa. Descubrimos que la casa tenía una historia trágica. En el pasado, había sido el hogar de una familia que había muerto en circunstancias misteriosas. Se rumoreaba que la casa estaba maldita y que los espíritus de la familia fallecida aún vagaban por los pasillos, buscando venganza por su trágico destino. Nos dimos cuenta de que debíamos actuar rápidamente para proteger a nuestra familia. Buscamos la ayuda de un especialista en fenómenos paranormales, quien nos recomendó realizar un ritual de limpieza en la casa para ahuyentar a los espíritus malignos. Siguiendo las instrucciones del especialista, realizamos el ritual de limpieza en la casa. Encendimos velas, quemamos incienso y recitamos oraciones para purificar el espacio. Durante el ritual, sentimos una presencia invisible a nuestro alrededor, pero continuamos con determinación, sintiendo que estábamos haciendo lo correcto. Después de completar el ritual, sentimos un cambio en la atmósfera de la casa. Los susurros y fenómenos extraños cesaron, y finalmente pudimos dormir en paz. Aunque nunca olvidaremos la experiencia aterradora que vivimos en nuestra nueva casa, estamos agradecidos de haber encontrado una solución para proteger a nuestra familia y recuperar la tranquilidad en nuestro hogar. La casa encantada. Mi nombre es Emily y junto con mi hermana Lily, vivimos en una casa antigua en las afueras de la ciudad. Desde que nos mudamos, hemos experimentado fenómenos extraños que nos han dejado con escalofríos. Todo comenzó una noche cuando escuchamos pasos en el pasillo y puertas que se abrían y cerraban solas. Al principio, pensamos que era solo nuestra imaginación, pero pronto nos dimos cuenta de que algo más estaba sucediendo.
Empezamos a ver sombras moviéndose por la casa y a escuchar voces susurrantes en las habitaciones vacías. Nos sentíamos observadas constantemente, como si hubiera alguien más en la casa con nosotras. Una noche, mientras estábamos en el salón viendo televisión, vimos una figura translúcida aparecer frente a nosotros. Era la forma de una mujer, con una expresión triste en su rostro. Nos quedamos petrificadas, sin saber qué hacer. La figura desapareció en un instante, dejándonos con un miedo paralizante. Decidimos investigar la historia de la casa y descubrimos que en el pasado, había sido el hogar de una familia que había muerto en circunstancias misteriosas. Se decía que la casa estaba encantada por los espíritus de la familia fallecida, quienes aún vagaban por los pasillos en busca de paz. Nos dimos cuenta de que debíamos hacer algo para liberar a los espíritus y encontrar la paz en nuestra casa. Buscamos la ayuda de un médium local, quien nos guió en un ritual para comunicarnos con los espíritus y ayudarlos a cruzar al otro lado. Durante el ritual, sentimos una presencia abrumadora a nuestro alrededor, pero seguimos adelante con determinación. Finalmente, logramos comunicarnos con los espíritus y ayudarlos a encontrar la paz que tanto anhelaban. Después del ritual, la casa se sintió más tranquila y los fenómenos extraños cesaron. Nos sentimos aliviadas de haber ayudado a los espíritus a encontrar la paz y de haber recuperado nuestra casa como un lugar seguro y acogedor.